Hi guys, welcome and Gate 7 International. And today I'm with Alejandro Nadur, the former Huracan president, the old club of Santiago Eze, and is willing to answer to some questions. And it's a pleasure to have you on the show, Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con ustedes. ¿Qué tal en tu vida en la actualidad reciente? Mi vida empresarial, sí, a pesar de las situaciones que estamos viviendo en Argentina, muy bien, Vale. con mucho Pues éxito. vale. Para empezar, tengo una pregunta, una primera pregunta muy fácil. ¿Cuándo empezaste a trabajar en el fútbol y antes jugaste al fútbol cuando era joven? Cuando fui joven, jugué al fútbol, pero en forma muy amateur. Es mi deporte favorito, por supuesto, pero las condiciones eran para que sea amateur. Y Pero siempre jugando al fútbol, sí. Y cuando este, me dediqué a la parte política y dirección del club hace no más de 15 años, 15, 16 años que comencé a incursionar en la política institucional, la política del club. Bueno, la verdad que de joven siempre quise ser presidente de Huracán, aunque las condiciones tal vez no eran las apropiadas para mí, pero era muchas ganas de ser presidente. Eh, por supuesto, el club Huracán es el club de mis abuelos, de mis tíos, de mis padres. Mis abuelos maternos y paternos eran de Huracán, mis tíos también. Una familia de Huracán, toda de Huracán. Hace más de 100 años, toda la historia de los últimos 100 años de la familia es Huracán. 100 años de familia. Y entonces no bueno, era difícil para ti esconder a un club para ir al estadio, vestir la camiseta y todo esto, ¿no? Era algo que no has podido elegir, era en tu sangre, ¿no? claro, elegí lo que sentía, vivía, respiraba, soñaba. Siempre fue Huracán. Huracán es uno de los clubes grandes del fútbol argentino, muy grande por su historia también, muy grande. Eh, y después, bueno, de los años 60 en adelante empezó a tener algunos momentos buenos y después de los 80, los últimos 40 años no fueron buenos, fueron malos para Huracán. Pero bueno, es así. Sí. Este, el Y, club es nuestra pasión sí. y así lo vivimos y así lo sentimos. ¿Cuál es la importancia de Huracán en Argentina? Porque en Europa conocemos a River, a Boca, pero un poco menos a Huracán, pero ya sé que es un club gigante, es un gran club, como usted lo ha dicho antes. ¿Y qué podemos decir sobre Huracán para las personas que no conocen bien a este club? Y bueno, Huracán pertenece a uno de los 6 grandes del fútbol argentino. Huracán está enclavado en un barrio histórico de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Parque Patricios, donde nació, algunos los franceses pueden decir que nació en Francia, los uruguayos en Uruguay, pero donde nació verdaderamente el tango es en Parque Patricios. Bueno, eh, y es un barrio muy apasionado por el fútbol, muy apasionado por la música. Y bueno, y ahí vivimos. Y es un barrio trascendental y la gente muy apasionada por el club, por el fútbol. ¿Por qué no lo conocen? Porque no lo conocen porque hace 40 años, los últimos 40 años o 50 años no les fue muy bien.
No lo fue nunca. Pero bueno, teníamos teníamos muchos problemas económicos, administrativos, teníamos problemas para desarrollar juveniles, sabiendo que yo era idóneo para el cargo de conducir al club, empecé a participar en la política interna de Huracán. Y bueno, en el año 2011, eh, luego de un descenso de Huracán a la categoría inferior, con apremios económicos y financieros, la comisión directiva de ese momento anticipa elecciones un año antes. Y me presento a elecciones en el año 2011, en junio del 2011, y los socios me acompañan con el 70% de los votos. Y entonces supongo que usted era muy, muy contente con esta decisión, con la elección de las personas, de los socios, ¿no? Era como Sí, un sí, por sueño para supuesto. usted. Lo tomé con mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Y pudimos ascender, pudimos volver a incursionar en torneos internacionales, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, salimos campeones 2 veces, campeón de la Copa Argentina y campeón de la Supercopa Argentina. La final, jugamos con River, la final de la Supercopa Argentina, y por supuesto le ganamos. Ese River que todos, que pudo haber perdido 2 copas internacionales, 2 copas nacionales, 2 finales. Una la perdió con el Barcelona y otra con Huracán. El Barcelona de España y otra con Huracán. Vale. Y bueno, Y, después de mucho tiempo pudimos tener consolidado el club. Estuve 10 años en el mandato de Huracán y, por supuesto, con mucho trabajo, aportando permanentemente tiempo, patrimonio, contactos, reputación, y eso ayudó a que tengamos una buena relación en la industria con sponsors, bancos y organismos internacionales. ¿Y cómo era un día típico del presidente de Huracán? Es decir, que ¿a qué hora empezaste y a qué hora acabaste? Nunca, ¿no? Un día atípico de un presidente de un club de fútbol como Huracán empezaba cuando no había horarios. Pueden ser a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8, terminábamos 12, 1 de la mañana del día siguiente. No había horarios. Pero son días donde reforzamos, por supuesto, los lazos con las familias huracanenses, trabajando nuestras empresas con éxito, por supuesto, y en cada minuto, en cada momento, cada reunión, cada persona que conocemos, lo vemos como una oportunidad de crecimiento del club, una oportunidad siempre de crecimiento del club. Y aportamos, como lo dije recién, tiempo, patrimonio, contactos, reputación, y eso nos ayuda a tener buena relación con la industria. Y leo que el rival más grande es San Lorenzo. ¿Esto es verdad? No te escuché bien. El rival más grande de Huracán es San Lorenzo, El ¿no? rival más grande es San Lorenzo, sí, sí. Y es una rivalidad que se puede comparar, por ejemplo, con la de Olympiacos con Panathinaikos, un poco loca, que mezcla Los dos la son de ciudad en dos Atenas. partes. Los dos son de Atenas y no hay Sí. otro rival importante en Atenas del fútbol. Son los dos. Eh, por supuesto, el Panathinaikos es importante, pero el Olympiacos es Sí, muy grande, con muchos torneos ganados. sí. No, Huracán y San Lorenzo somos rivales,
son los dos grandes del fútbol, pero no hay tanta disparidad entre un equipo y otro. Vale. Creo que el equipo de olímpicos es muy grande, ¿no? Comparado con el Panathinaikos. Sí, más títulos, Claro, mucho más más años en títulos. Europa, etcétera, etcétera. Sí, sí. Nosotros acá ocupamos el sur de la ciudad de Buenos Aires, el sur, los dos equipos. Y Vale. bueno, somos muy rivales, nos queremos y nos odiamos, pero muy rivales y nos gusta ser rivales de esta manera. Nos Vale. gusta, sí. Sí. ¿Y cuáles son las diferencias entre un presidente de club en Argentina y en Europa, según tu opinión? ¿Qué cambia en el fútbol europeo con el fútbol argentino, por ejemplo? Bueno, los dos, el fútbol argentino y el europeo, incluyo también el brasileño, son muy exigentes en cuanto a la calidad de juego, a los jugadores, eh, pero hay una diferencia importante, importante, que es que en Europa, principalmente los equipos, los clubes de fútbol de Europa son privados o gerenciados, ¿sí? Y acá en Argentina no, los clubes de fútbol, la ultra gran mayoría, los equipos grandes, los equipos de primera división, los dueños son los socios. Los clubes de fútbol son clubes, eh, son sociedades sin fines de lucro, Vale. ¿sí? Y los dueños son los socios. Sin fines de lucro, aunque los ingresos y egresos de los clubes son muy importantes, pero son sociedades sin fines de lucro, donde los dueños son los socios. Y los Vale. socios, 30.000, 40.000, 50.000 socios, o algunos más grandes que nosotros, como Boca y River, con más de 100.000 socios. Vale. Pero son socios. Socios que pagan la cuota, socios que quieren a la institución y que en asambleas de socios, ante alguna propuesta hace algunos años, 5 años, 4 años, la propuesta de que si querían cambiar y ser sociedades anónimas o estar gerenciados y los socios por unanimidad de los grandes equipos dijeron que no, que querían seguir siendo dueños de los socios, ¿no? Y que querían ser sociedades sin fines de lucro. Vale. Creo que es un sistema interesante porque pone un poco el socio al centro de la gestión de un club y le da un poco más importancia que en Europa, porque en Europa no son socios, no son personas que pagan billetes para ir al estadio y no tienen ninguna importancia en el proceso de decisión, ¿no? Claro, el proceso de decisión acá no tienen, los socios tenemos, es preponderante la decisión del socio en los clubes. Vale. ¿Y cuál era la filosofía de gestión de Alejandro Nadur cuando usted era presidente de Huracán? ¿Era que desarrollar a los jóvenes, jugadores del club? No sé, ¿usted tenía una filosofía propia? Sí, bueno, siempre Huracán se destacó en muchos tiempos de generar muy buenos jugadores y muy buenos jugadores para la selección argentina. Pero sí, la filosofía de gestión es un proyecto de un gran equipo donde los mejores, siempre, igual para mí, para la empresa también, los mejores son los que deben estar en los lugares de decisión, ¿sí? Y sin amiguismos, sin amiguismos. Es muy bueno tener amigos, pero los amigos dentro de las instituciones a veces no es lo mejor, lo más aconsejable. Y lo
lo más importante es que haya transparencia, honestidad y control. Además de ser idóneos, por supuesto, tenemos que tener transparencia y honestidad. Sí. Y desarrollar los controles. Lo que sí, como lo dijo Ari, tenemos que comprender que el socio es el dueño del club, ¿sí? Y a ellos nos debemos. Y tenemos que ser mucho más responsables que el cuidado de nuestras propias empresas. Y durante tu estancia como presidente, había muchas ventas al extranjero, ¿no? Huracán es un club que está acostumbrado a vender a jugadores en Europa. Tiene un buen nombre, si puedo decir así, en el Hemos mercado vendido internacional. muchos jugadores en mi gestión, hemos vendido muchos jugadores a Europa. Por el caso de chico Puceto, Sí, Udinese. al Udinese, Ujú. es la venta más grande que hizo Huracán en mi gestión. También Omar Alderete, al Basel, ¿sí? Y hoy está en un club, estuvo en Inglaterra después, y hoy está en un club de España. Sí, Espinosa, Cristian Espinosa, sí. Villarreal. que estuvo en España y ahora está en Estados Unidos. Muy buen jugador, excelente jugador. Eh, el Piti Martínez, Gonzalo Martínez, salió de la cantera de Huracán y lo vendimos primero a River y después estuvo en Europa y ahora está en países árabes. El Piti Martínez, el recordado gol que le hizo en el estadio del Real Madrid a Ah, Boca sí, por la Copa Libertadores, no sé si se acuerdan, me el, recuerdo, sí. el tercer gol, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, ese nació como jugador en la cantera de Huracán. Vale, vale, Y vale. muchos otros, también a Brasil, también a México, muchos jugadores vendidos en mi gestión. Y me recuerdo cuando ese vino a Olympiacos que el club de Huracán publicó la ficha exacta con el precio, con los porcentajes. Y eso no es una cosa que vemos mucho en Europa porque a veces no se sabe la cantidad de euros que el club pagó por el jugador. Y eso es algo que ocurre cada vez en Argentina cuando se vende a un jugador. El club tiene que publicar estas cifras públicamente. Debería porque los socios deben informarse, ¿no? Quieren estar informados, debería. No siempre sucede. Y bueno, esta vez sí, los directivos de Huracán de hoy publicaron el formato de venta y el valor, Sí. pero bueno, para nosotros, para los socios, fue un valor muy, muy menor al que realmente tenía que haber sido vendido. Sí, sí, sí. Sí, porque por ejemplo en Grecia y especialmente con Olympiacos, quizá jamás se sabe el precio pagado y cuando tú eres un socio del club es un poco difícil saber el precio real de los jugadores que has vendido o que has comprado porque nadie le va a decir en el fútbol moderno el precio exacto a pesar de los clubes que están en los mercados de bolsas. Y entonces me gustó mucho lo que hizo Huracán porque es algo público que se debe saber por los socios. Y hemos visto el precio que me parecía un poco barato para un jugador como ese, pero también hemos visto que en Argentina se hablaba mucho del precio del jugador, y también creo que hemos descubrido que era un poco difícil hacer negocios con clubes argentinos, ¿no? ¿Cómo usted lo ve desde un punto de vista argentino? Porque negociaciones, perdón, parecen un poco difíciles entre Europa y Argentina. Eh, Personalmente, a mí no me gustó cómo se realizó la operación, Sí, pero bueno, decidieron los socios y decidieron los directivos y bueno,
y serán responsables, pero no fue correspondiente, no fue correcto. Para mí no fue correcto. Y en mi gestión siempre se respetaron tema muy profesional de cómo vender a un jugador, cómo transferir los derechos económicos de un jugador a un equipo nacional o a un equipo de nivel internacional, a Europa o a Brasil, y siempre tiene que ser muy claro, muy transparente, y estar muy cerca siempre del valor de cotización del jugador. Cuando el valor de cotización del jugador es 8 y se transfieren 4, la realidad que el club de Huracán, como en este caso, perdió un importante dinero que no se vuelve a recuperar. No se vuelve a recuperar. Y también había estos de los porcentajes que pertenecían al jugador o a los agentes. ¿Cómo funciona todo este sistema? Porque lo vimos un poco complicado desde Europa, pero quizás en Argentina esto es más común, no sé. La verdad que no es tan común. No es tan común. La verdad que, y por lo menos el Huracán de los últimos años no era común. Lo común es que el jugador se venda en valor real, se transfiera algún valor real, los derechos económicos, y que todos estemos tranquilos y contentos que ese era el valor correspondiente. Sí. En mi gestión vendíamos bien, muy bien y con muy buenos valores que le ingresaban al club, ¿no es cierto? Y esto, si vendemos a un 50% de la cotización, el club se ve diezmado en su economía y en sus finanzas. Sí. ¿Y cuál era la importancia de Santiago para Huracán? No solo en la cancha, pero también en el símbolo que representaba el jugador, porque fue creado, si puedo decir así, por Huracán. ¿Y qué importancia tenía para los socios este jugador? Sí, no solamente la importancia de un jugador que nació de la cantera del club, sino que su familia huracanense, es sobrino de una gloria de Huracán y del fútbol argentino y mexicano, que es Antonio Mohamed, no sé si lo conocen. De nombre, creo, solo el nombre. Antonio Mohamed, sí, Ah, sí, muy importante en el fútbol argentino, muy importante en Huracán y muy importante en México, vale. de selección argentina también. Y toda su familia huracanense, lo queríamos mucho al chico, Sí. lo seguimos queriendo, lo vamos a seguir queriendo y vamos a seguir apasionados por su fútbol, pero no nos gustó la forma en que se transfirieron los derechos económicos. Sí. Pues, según tu opinión, ¿era culpa del jugador o más del club? O quizás de los dos, porque el jugador quizás a veces quieren ir a Europa a cualquier precio, ¿no? No sé si él empujó para salir del club. Estoy convencido que él sí quería ir a Europa, Sí, no tengo ninguna duda, chico, ninguna duda que quería ir a Europa, pero sí, no creo que no a cualquier precio, no a cualquier precio. Pero bueno, salió esto de esta manera y bueno, seguramente en algún momento vamos a saber realmente por qué fue sí, esta situación. sí. Y Pero en el... bueno, Sí, en mi gestión los jugadores se vendían bien sí, y en un marco de alta performance. sí, Eh, no de esta manera. Y bueno, será así, sí, pero bueno, sí, este, igual, Adri, los queremos mucho, al chico, sí, todos los hinchas, socios, simpatizantes de Huracán, todo el fútbol argentino lo quiere a Santiago.
Y vamos a seguirlo con su temporada o sus tiempos en Grecia. Lo vamos a seguir mucho. ¿Usted personalmente vas a mirar partidos de Olympiacos si se puede Sí, por o...? supuesto. Sí, lo vamos a buscar de alguna forma y lo vamos a encontrar. Y vamos a También, ver los partidos. sí, también en el pasado habían jugadores argentinos que vinieron a Olympiacos como Chori Domínguez, como Saviola, como Galetti. Y Sí, es señor. es un Sí, club señor. que se conoce en Argentina o es un club que se conoce más por su nombre importante en Europa más que por ser una etapa para argentinos. Em, el fútbol, nosotros en Argentina somos muy futboleros, muy futboleros. Por supuesto, el rugby todo bien, lindo, pero somos muy futboleros. Y seguimos en los equipos más importantes del mundo, por supuesto. Los europeos y también los griegos. Ningún tipo de dudas. Y en mi gestión, en el año 2018, Huracán compró el 50% de un jugador que jugaba en el Panathinaikos, Vale. que es Andrés Chávez. Sí, me recuerdo, sí. Andrés Chávez. Sí, sí, Y sí. compró el 50% que tenía el club griego. Vale. Este, por eso, estamos siempre relacionados. Sí, Hicimos toda la operación de transferencia de los derechos económicos y salió todo perfecto. vale. Contratos en griego, en inglés y en español. Y según tu opinión, son dos países que pueden ser comparados para respecto a la pasión por el fútbol y también cómo vive la sociedad en general. Un argentino, por ejemplo, quizás no va a necesitar tiempo para adaptarse a Grecia porque la manera de vivir se parecen, ¿no? Muy semejantes, Sí, muy semejantes. También algo importante, bueno, soy de familia ortodoxa, vale. eh, como muchos griegos, ¿no? Sí, sí, sí. Acá también en Buenos Aires tenemos iglesias griegas ortodoxas. Soy de familia ortodoxa, desciendo de sirios y libaneses, ortodoxos. Bueno, y siempre hay una relación especial con los griegos. Vale. Hasta la comida, también la comida, semejante. Sí, sí, sí. Y lo que quería decirles es que el 10% de los argentinos tenemos influencia árabe Vale. Sí. y un porcentaje mucho menor griegos. Vale, no lo sabía, pero Sí, es buen dato. sí, sí. Y también he visto que Huracán vendió a dos jugadores en Grecia, aparte de Olympiacos este verano. Son García a Volos y el préstamo de Garro a Pastianina. Y este club y el país entero puede ser un buen mercado para Grecia en el futuro, que sea por Olympiacos con jugadores como ese, o también para pequeños clubes con jugadores un poco más baratos, si puedo decir así. Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros, desde nuestra posición, y siempre fue de esta manera, eh, nosotros queremos hacer grandes acuerdos con los equipos importantes de Europa y también de Grecia, por supuesto. También de Grecia. Este, y eso hace que podamos compartir jugadores, compartir experiencias. eh, bueno, y las transacciones así nos hacen crecer mucho, crecer mucho. Ahora se fue Gese, por Sí. supuesto, Garré, en un momento. Eh, Pudimos repatriar a Chávez. Bueno, y tenemos que seguir creciendo en intercambio con Grecia. Sí. También vino Francisco Ortega de Vélez, no es Huracán, pero también es Sí, un también. jugador argentino. Sí, Sí, sí. sí, sí.
hay puentes entre Sí, Argentina señor. y Hay Grecia. que crear puentes, fabricar puentes y bueno, lo tenemos que lograr. Sí. Bueno, tengo una pregunta sobre otro subjecto, pero hablamos de los socios, pero ¿cómo funcionan las relaciones entre los clubes y los políticos? Porque en Grecia el deporte y el fútbol especialmente es muy político, como en cualquier país, puedo decir. ¿Y cómo lo es en Argentina? Y es así, los equipos de Argentina tenemos siempre, los equipos tienen siempre mucha relación con, con los políticos, ¿no? Con los eh, políticos nacionales, provinciales, municipales, es de esa manera. Y, además, los políticos son hinchas de fútbol, hinchas de los clubes nuestros, Sí, y se insertan dentro, son socios también, y se insertan dentro de los clubes. Pero con una filosofía especial, eh, nosotros manejamos el club queriendo hacer participar a todos, tener buena relación con todos, no importa si es el político de un lado, de un partido político, de otro. El Club de Huracán lo definimos como un club político sí, a partidario. vale. Político a partidario. Sí. Es Tenemos que importante. tener relación con todos, ¿sí? Sí, Eh, y, y para sacarle o dar el mejor provecho para Huracán, ¿no? sí, Crear las mejores condiciones para Huracán. Para el vale, Pero la premisa fundamental es políticos a partidarios. vale, vale, vale. Y usted dejó de ser presidente en 2021. ¿Y qué hiciste desde este tiempo? A decir que usted dejó de ser presidente en 2021, si no me equivoco. Sí, ¿Y qué hiciste desde este tiempo? Leí que en era este tesoro tiempo, del fútbol. No, ¿cuál es exactamente este rol? en este momento estoy militando una agrupación dentro del club y bueno, nos vamos a presentar para las próximas elecciones. Eh, y estoy trabajando, por supuesto, en mi empresa, como lo hice siempre. Entonces vas a representarte para ser presidente de nuevo de Huracán. No sé si presidente, vice, secretario, tesorero, vocal, me interesa. Tengo mucha gente atrás con mucha experiencia Sí, y con muchas ganas de seguir mejorando al club. vale, vale. Pues entonces voy a acabar con muy cortas preguntas que no Sí, señor. tienen respecto al fútbol especialmente, pero es para acabar un poco la video con cosas un poco más sencillas, ¿no? Como un poco lejos del fútbol, un poco. Sí. Entonces, la primera era la comida favorita. ¿Cuál es la comida favorita? Y bueno, a pesar de ser descendiente de árabes y extrañar mucho el olor a comida árabe durante mi infancia, que hoy no es de esa forma, estoy muy adaptado a la Argentina. Eh, Mis abuelos eran sirios, estoy muy adaptado a la Vale. Argentina. Mi comida favorita, por supuesto, es el asado. Sí. Y en familia, Es la respuesta más argentina que se puede dar. por supuesto. ¿Y cuál es tu película favorita? Uf. Eh, Tenemos un estadio de fútbol este, que es uno de los más lindos de Argentina. Sí, El estadio se llama Tomás Adolfo Ducó. Es un palacio eh, muy arquitectónico. Parece realmente, verdaderamente un estadio de fútbol concebido de esa forma. La arquitectura es Art Deco,
No sé si la Sí, sí, nombró, la conoce. En Francia está y sí, en varios lugares de Europa y en Argentina mucho. La arquitectura del estadio es Art Deco. Y por esas cosas del destino, se filmó una película. vale. Y esa película tuvo un Oscar a la mejor película extranjera. Y esa es mi película favorita. Vale, Se llama El secreto de tus ojos. vale. Entonces, intentaré Y se mirarlo filmó en el porque... estadio Tomás Adolfo Ducó. Vale, vale, vale. Y ¿Vale? luego, ¿cuál es tu vacación favorita? Y si pudieras ir en un lugar especial, ¿cuál sería este lugar? El lugar especial para ir es el Tomás Adolfo Ducó. Sí, Es especial. Eh, He vacacionado por todos lados del mundo, pero mi lugar especial es el Tomás Adolfo Ducó. Y bueno, y el lugar para vacacionar, y hemos hecho turismo deportivo durante muchos años, siguiendo a Huracán, sí. este, jugando Copa Libertadores y Copa Sudamericana en todo Sudamérica. Y me encanta Sudamérica, me encanta Sudamérica, me encanta Colombia, Venezuela también, eh, y por supuesto Brasil, Ecuador, Uruguay. Sí. El Me continente encanta, es me muy encanta, me bonito. encanta hacer el turismo deportivo siguiendo a Huracán. Vale. Y bueno, voy a acabar por algo un poco... ¿usted conoce a palabras griegas? No, muy poco. Tengo que entrar y buscar para saber alguna palabra griega. O hablar en griego, por supuesto, mucho más. Pues en el futuro seguro que lo hablarás después de charlar un poco con Santiago. En algunos meses, quizás él Sí, también. señor. Vamos a conocer por lo menos algunas palabras griegas. Tal vez no hablar en griego, porque no es fácil, No, no es fácil. pero, pero algunas palabras griegas sí, seguro. Pues ya estamos. Muchas gracias, Alejandro, por su tiempo. Bueno, muchas gracias a vos y me encantó estar con ustedes y, Nosotros y bueno, también. y nos veremos pronto seguramente. Sí, nos veremos pronto. Sí, señor. Muchas gracias. Hasta Chao. luego.